¿Ya terminaron? Yo ya. Ok, entonces, si se fijan, cambian dos cosas. La primera es, esta fórmula no lleva signo negativo. Y la otra es, le agregan un 1. Pero sigue siendo la división de RF entre R1. Ahora, si se fijan, la RF y R1 siempre van a la terminal inversora. Entonces ahora vamos a ver un problema. Ok, entonces queremos calcular el voltaje en la salida. Ahora, aquí yo le estoy metiendo dos voltajes. Uno en la entrada inversora, que es el de 6 volts, y otro en la entrada no inversora, que es el de 4 volts. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumar como las dos salidas. O sea, primero hagan de cuenta que no tengo esto. Entonces voy a resolver este amplificador inversor. ¿Cómo calculo el voltaje de salida? Es menos RF entre RI o R1 por el voltaje de entrada. ¿Cuánto da esto? A ver, ¿qué datos tengo que sustituir ahí? Los 10 kilo ohms. Correcto, 10 kilo ohms aquí. Ajá. Aquí Va a abajo. quedar menos Profe, 10 entre 4 por 4, ¿no? Ajá. No, miren, es Menos 10 sí, 25. por 6. Porque estoy resolviendo la parte de la entrada inversora. O sea, todo esto entra aquí. menos 15, perdón. Entonces, Ah, ok, es que dijo que el otro no lo tomáramos en cuenta, ¿verdad? ajá, ahorita no. Hagan de cuenta que ahorita esto está así. Menos 15. Menos 15. Ok. Ahora sí, vamos a tomar en cuenta estos 4 volts. Entonces, esto fue para la amplificación inversora. Ahora la parte no inversora. En la parte no inversora, mi voltaje de salida sería 1 más RF entre RI por el voltaje de entrada. Entonces sería 1 más 10 kilo ohms entre 4 kilo ohms. Esto por 4 volts. ¿Cuánto da? Me da 14. Entonces en la salida Profe. yo juntaría, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, la fórmula fue 1 más RF entre R1, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Entonces junto esos y ¿qué me queda? Menos un volt. Menos 1 volt. Menos un volt y ya.
Entonces, cuando tengan, o sea, mi voltaje de salida sería menos 1 volt. Cuando tengan voltaje en la entrada inversora y en la no inversora, van a tener que resolverlo por separado y al final suman y ya ese es el resultado. Entonces la parte inversora siempre lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? La parte inversora, Sí, primero hay que sacar con el voltaje de, o sea, el primer, como es el hijo, eliminamos el segundo voltaje. cuando tengan 2 voltajes de entrada, resuelven, digamos, primero con este voltaje y luego con este voltaje. Cuando tengan 2 voltajes de entrada. Pero si nada más tienen uno, pues nada más resuelven ese que está ahí y ya. Ok, ok. Entonces la pregunta fue calcular el voltaje de salida, ¿verdad? A ver, ¿me puedes repetir? Entonces la pregunta fue calcular el voltaje de salida. Sí, Ok, gracias. Profe, sí. bien, por lo que le están preguntando mis compañeros, entonces este es el voltaje de salida y como tuvimos que sacar la inversora y la no inversora, se hizo una operación entre esos dos y fue el resultado menos 1 volt. Ajá. Sumaste los 2 Y, voltajes. Ujú. ajá, y en caso de solo haber tenido que hacer, perdón, solo haber tenido que hacer una operación, por ejemplo, ya ve que al principio dijo que hiciéramos de cuenta que no teníamos el del 4 volts. Sí, Se va a resolver igual y pues ya no tendríamos que hacer otra operación, ¿no? así es. Por ejemplo, este que les acabo de poner, nada más tengo un voltaje. Y ese voltaje Ajá, está en la entrada no inversora, porque ok, llega. Entonces aquí sí solo vamos a hacer una operación. Nada más que primero vamos a ver cuánto voltaje le llega de verdad. Porque este voltaje está entre esta resistencia y esta resistencia. Entonces ahorita vamos a ver. ¿Ya puedo borrar lo anterior? ¿Sí? Bueno, No, espere, profe, por favor. ok. Ya, profe, gracias. Entonces, en el siguiente problema, primero tengo que ver cuánto voltaje le llega a la entrada no inversora. Ahí yo tengo miren, primero vamos a analizar esta parte de aquí y con esto voy a saber cuánto voltaje le llega aquí. Entonces yo tengo aquí 3 volts y aquí 2 resistencias. Se supone que ustedes llevaron electromagnetismo o algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, y en ese curso vieron resistencias serie y paralelo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje en un circuito en serie? Disminuye por cada resistencia. Ajá, se divide en cada resistencia. Cada resistencia se queda con una parte de ese voltaje. ¿Cómo le hago para saber cuánto voltaje queda aquí? Bueno, este está a tierra. Aunque no estuviera en tierra, yo necesito saber cuánto voltaje hay en esas dos terminales, que es la terminal que le llega a la entrada no inversora. Y bueno, pues tengo que sacar nada más el voltaje de la de 8 kilo ohms. ¿Cómo le hago?
¿Se suman las resistencias, Sí. profe, para que se haga una? Ok, vamos a usar ese método. Si sumamos las dos resistencias, me da 12 kilo ohms. ¿Y luego qué hago? Pues ya Ya, las... sustituyen la fórmula. Intensidad sobre ¿En cuál fórmula? resistencia. ¿Cómo? Ya Intensidad las sobre usé. resistencia. Ahora sí. Saco la corriente, Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. que son 3 volts sobre 12 kilo ohm. ¿Cuánto me da esto? .25 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Y ahora qué hago? Esta es la corriente total. ¿Y después? Después se divide cada resistencia entre el voltaje, ¿no, profe? Se divide cada resistencia entre el voltaje. No. O sea, el voltaje se distribuye en las resistencias. ¿A cuál creen ustedes que le toque mayor voltaje? ¿O les toca el mismo? A ¿Me la que repite la impida pregunta, menos. profe? ¿A cuál creen ustedes que le toque mayor voltaje? A 4 kilo ohms porque es la que primera que está más cerca del voltaje. No. 5 kilo ohms, ¿no? ¿Cuál es 5? No hay ninguna de 5. Sí. Ah, Este tema, sí lo alcanzaron a ver antes de... No, es que nos quedamos solamente en la primera unidad. Ah, ok. Bueno, miren. Es Este que, método bueno, yo que... estuve con él Ajá. y el profe, es literal, agarró desde que entramos hasta como marzo, una unidad y ya las demás las dio en línea. No, ni dio en línea. Se desapareció ya O nomás sea, un mes antes. no puso tareas y ya no enseñó nada. O sea, nada más vieron ley de Coulomb. Sí, claramente, sí. sí. Bueno, entonces, ya que tenemos la corriente, esto es como un procedimiento largo. Ahorita les voy a enseñar una forma más fácil. Aquí ya tengo la corriente. Bueno, como yo tengo dos resistencias en serie la corriente es la misma. En serie, corriente igual. O sea, tanto esta resistencia como esta resistencia tienen la misma corriente. Le voy a poner aquí, la corriente es 0.25 miliamperes, porque es por 10 a la menos 3. 0.25 miliamperes. Ahora, si yo ya sé que tiene esa corriente, ¿cómo saco el voltaje? Por ejemplo, en la de 8 kilo ohms. ¿Con qué fórmula saco voltaje? Con Lo intensidad por multiplica. resistencia. Correcto. Intensidad por resistencia. Entonces multipliquen los 0.25 miliamperes por 8 kilo ohms. Y lo mismo hagan con la de 4 kilo ohms. En la de 0.25 por 10 a la menos 3 por 8 kilo ohms me dio 2 pro. Ok, 2 volts.
En 8 kilo ohms es 2 y en 4 es 1. Correcto, entonces fíjense, si sumo 2 y 1 me da los 3, o sea, el voltaje en serie se distribuye. Y siempre le toca más voltaje a la resistencia mayor, o sea, voltaje mayor, si R mayor. Entonces, ¿cuánto voltaje me llega en la entrada no inversora? Llegaría a 1 volt. Porque uno, ¿qué les dije que tenía que ver aquí? Fíjense, esta terminal es esta, ¿no? Y esta terminal de arriba es esta. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ok, entonces, el voltaje que me llega a la entrada no inversora es el mismo voltaje de la resistencia de 8 kilo ohms. Entonces, aquí yo le voy a poner que me llegan 2 volts. ¿Sí me entendieron? ¿No? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Sí, Ah, es que mira, identifican las terminales. Esta terminal es esta. Y esta terminal es esta. Entonces, como yo estoy, o sea, las terminales están, hagan de cuenta, encerrando ¿a qué resistencia? A 8. A 8. Ah, Entonces, el voltaje de la de 8 es 2 volts. Por eso el voltaje que me llega en la entrada no inversora es 2 volts. Entonces, sí, esta misma regla aplica para los siguientes electricistas. Sí. O esto es un caso especial. O sea, ya se van a encontrar ejercicios así. ya. Ya lo estoy entendiendo. O sea, nada más tienen que identificar qué resistencia queda conectada a a la entrada no inversora. O a la entrada inversora también puede suceder. Pero en este caso estamos con la no inversora. Entonces llegan 2 volts. Ahora sí, ¿cuánto es el voltaje de salida? Uno. Bueno, ¿ya copiaron todo esto? Digo, para borrar. Es que necesito borrar. Bueno, ustedes me avisan.
Ya puedo borrar. No, Oiga, profesor, Sí. oiga, sí vi que en la división de 3 voltios sobre 12 kilo ohms, a mí me sale a 25 por 10 a la menos 3. 25 por 10 a la menos 3. Ajá. Y haz de cuenta que le pongo en el botoncito que nos dijo ENG Ajá. y me sale 25.0 por 10 a la menos 3. Ah, mira, pon 3 entre paréntesis 12 Ujú. e a la 3. Cierras paréntesis. O sea, la E es la de la... Es que depende de la calculadora que tengas, pero hay unas que tienen la E para poner el por 10 a la. Y hay otras que sí Ok. tienen la tecla que dice por 10 a la. Sí, es el que dice, de hecho el 10 para ponerle eso es en el botón logaritmo, más que se le pena Shelby y ya ve que sale eso. pone el por 10 a la menos 3 o como lo tengas, pero escrito normalmente a veces sí cambia por quererse brincar un paso de que ya lo tiene instalado la calculadora. O si no, mejor ponle 3 entre 12,000, así tal cual. Mire, el de 3 entre 12,000 me sale a 2.5 por 10 a la menos 3. Si tienes tu Eso está calculadora raro. normal, no está en radianes. Está reiniciada de fábrica. Es que a mí sí me da eso, lo que tenía el profe ahí. O no sé qué le dé a los demás compañeros. No, Es pues que a mí dice que da 2.5 por 10 a la menos 3. Sí. Debería de ser 2.5 por 10 a la menos 4. Sí, a mí se me da 2.5 por 10 a la menos 4. Ajá, es lo mismo. Pero 2.5 por 10 a la menos 3, no sé, que estés metiendo mal. O sea, tendría que ver cómo lo estás escribiendo en la calculadora. De hecho, me agarré otra calculadora para ver y pues, bueno, me sale lo mismo. O sea, Sí. 2.5 por 10 a la menos 3. Ey, eso me sale a mí. A ver, pues mejor tómale una foto a ver cómo se ve en el display de la calculadora lo que estás metiendo y mándala al chat. Órale, ahorita se la mando. Sí. Entonces ya puedo borrar. sí. Ok. Y ahora sí aplicamos la fórmula del amplificador no inversor. Y entonces, ¿cuánto me da el voltaje de salida? O sea, ya vimos que ahí en la entrada no inversora, el voltaje es 2 volts. Entonces, el voltaje de salida es igual a 1 más... ¿Qué pongo en RF? ¿Quién es RF?
Los 8 kiloohms. La suma de esos, No, ¿no? Son 7 kiloohms, ¿no? no. RF es la resistencia que va conectada de la salida, de aquí, de la salida hacia la entrada inversora. O sea, ¿hace cuánto? Entonces es 4. Oh, ¿no se ve bien? Son 5. 5. ¿Ya vieron? Se la señalé ahí con los puntitos. Es que tengo un poquito de retraso, por eso, perdón. Y entre la resistencia que va a la entrada inversora, o sea, de tierra a ahí. 2. Ajá, 2 kiloohms. Todo esto multiplicado por 2 volts. ¿Cuánto da eso? Me da 7. Ya ese es el resultado. Sí, pero a mí también me da 7. Sí, es correcto el 7. A ver, estoy viendo lo que las imágenes. Es que una imagen no abre. La primera no abre. Pero yo veo que en la segunda nada más dice 3 entre 12. Pero debería de decir 3 entre 12,000. No, la primera no quiere abrir, no sé por qué. Vaya, el segundo ya cambia. 250 por 10 a la menos 6. Ese es el mismo resultado. Ajá, 250 por 10 a la menos 6, sí. Ahora sí ya puedo quitar todo. ¿Lo va a dibujar, profe? Sí. Ok.
Ese que dibujé es el de tarea. Hay que sacar todo lo que sacó en el anterior. Sí. Ok, gracias. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Todo claro. Ok. A ver, eso que mandaste, ¿de qué es? Porque ya no entendí. O sea, ¿por qué dice 5 entre 2000? Serían 5000. Ajá. 5000 entre 2000 por 2 y te da. Entonces se la reinicio de nuevo. No. Es que no estás metiendo bien los números. ¿Por qué le pusiste 5 entre 2000? Profesor, Sí. disculpe, yo tengo una duda. Ujú, sí. Nuestra fórmula del B, del voltaje inicial, Ajá. es 1 más RF entre R1 por el voltaje, ¿verdad? Ajá, ese es el voltaje de salida. Es V. Bueno, ahorita estoy adelantando, según yo, la tarea y llegué a que el voltaje inicial es igual a 1 más 9 entre 3. Pero ¿por qué Ajá. voltaje lo tengo que multiplicar? Ah, pues por eso les dijo que este problema que les dejo de tarea es igualito al que hicimos. ¿Qué tienes que hacer primero? Separar Se el supone que tengo circuito. que sacar los voltajes que es aplicando
primeramente sacando la corriente y ya después de sacar la corriente vamos a sacar el voltaje de cada resistencia, sí, de cada Así es. resistencia. Primero Y resuelve entonces, esta parte. Ujú. pues ya la tengo resuelta. Por ejemplo, en el que usted puso de ejemplo, Sí. el primer voltaje de 8 salió a 2 y el Ujú. segundo voltaje de 4 salió a 1. Y a Ajá. mí el voltaje de 4 me salió 4 y el de 6 me salió a Correcto. 6. Ajá. El voltaje aquí en la de 4 te da 4 volts y el voltaje aquí en la Ajá. de 6 te da 6 volts. Entonces, ¿qué voltaje toman en la entrada? ¿Qué voltaje llega ahí a la entrada no inversora? ¿El de 6 o el de 4? El de 4. Correcto. Ese es el que vas a usar. Oye. Ah, ok. Gracias. Ok. Entonces, mañana continuamos. Sale, profesor, mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Gracias.